¿Cómo ves el avance? Muy bien. Una sorpresa en la fachada. ¿Ah, sí? Sí, ¿Tenemos una sorpresa? sí. Se recorrió la puerta. Ah, es cierto. A ver, vamos a verlo. Jóvenes, no crean que no escuchamos sus mensajes. YouTube ganó. YouTube ganó. Sí, es que nos dimos cuenta que es cierto, ¿verdad? O sea, la respuesta era pues, bastante obvia, pero no la veíamos. Porque Sí. no queríamos mover quizá tanto, ¿verdad? Sí, Pero ya después nos dimos cuenta que sí, si movíamos un poquito la puerta a la izquierda, podíamos generar que el pasillo se alineara. coincidiera. Exactamente. Ok, entonces aquí ya está sembrado. Que eso es lo que decíamos, ¿no? Que lo bueno del panel de la cualilosa, que no necesitas como tal siembrar así. Ya tenemos la charola y los puntales aquí. Entonces, pues digo, esto es todavía mejor. Entonces van en este sentido, ¿verdad? En el sentido corto. Sí, van en este sentido, 3 hojas. Ok. Según yo solo son 3 o 4 a lo mucho, pero según recuerdo son 3 hojas aquí solamente. Ujú. Y aquí, Ya están todas las traves. Podemos ponerles el plano estructural solamente para que se den una idea, ¿verdad? Los Para que apoyos vayan que se viendo. necesitan. Y aquí, mira, ya empezamos también con el anclaje con epóxico a la losa. Hay Eso varias está maneras de bueno. hacerlo y Ujú. aquí podemos explicar las dos. Esta trave que cruza de lado a lado, si observan, la losa la demolimos e incrustamos ahí la trave, donde demolimos la losa. ¿Por qué? Porque tenía varias varillas que salían de donde agarrarnos. Ujú. Pero si en este sentido, la trave que tenemos en este sentido, si se fijan, pues no sale nada de la losa más que pura malla electrosoldada y una que otra varilla suelta por ahí, ¿no? O sea, todas estas varillas nosotros las anclamos. Ujú. Entonces, si hacíamos lo mismo de demoler e incrustar ahí la trave, pues no iba a estar tan fuerte ese anclaje. Entonces decidimos más bien hacerlo con epóxico, ¿sí? A cada 15 o 20 centímetros, no recuerdo, se hace una perforación en la losa para anclar varilla de 3 octavos. Entonces, si tú vas a hacer una perforación para meter una varilla de 3 octavos, no lo vayas a hacer con una broca de 3 octavos. Compras una de la siguiente medida, que aquí metimos una de media, para hacer un poco más grande el orificio, lo puedas rellenar de epóxico y meter a presión la varilla y de esa manera queda bien anclado, ¿no? Entonces, son todas estas varillas que vemos, las cuales salen 60 centímetros. ¿Por qué? Porque en el plano estructural nos pide el ingeniero que para anclar la cualilosa con nuestras traves, vamos a necesitar estas varillas, las cuales van a ir debajo de todo este armado, ¿sí? Mi dedo, digamos que es la varilla, pero mucho más larga. Y de esta manera, al colar, pues queda ya todo amarrado en un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, todas estas son nuestras anclas para la cualilosa. Y todas estas varillas que vienen hacia arriba, que creo que ya las explicamos, ¿verdad? Estas Sí. son las mismas anclas, pero Los muros. para los muros, que son elementos verticales. Y el anclaje anterior son para elementos horizontales, ¿no? Excelente. Pero ambos Y trabajan aquí igual. en la unión vamos a aplicar Festerbond. Exactamente, es muy importante, Ajá. siempre que vayan a hacer un colado donde se vaya a unir concreto viejo con concreto nuevo, el sellador de Festerbond, te va a ayudar y te va a garantizar la correcta adherencia de los dos elementos, ¿sí? Porque estás echando concreto nuevo con uno ya existente, ya fraguado, ya con la resistencia final, pues muchas veces no hace bien anclaje o correcta la adherencia ahí, ¿no? Necesitas ese adhesivo, ¿no? El Festerbond Exactamente. tiene esos polímeros que funcionan como un aglutinante, un pegamento, Pegamento tal ¿verdad? cual es Para la... evitar esas juntas frías, esas Exactamente. grietas que Exactamente. podrían surgir. Entonces, el Festerbond, jóvenes, es una cubeta que deben de tener en la obra durante todo el proceso, ¿verdad? Se utiliza Exactamente. para 1000 cosas. Exactamente. Y ahora ahí te va un detallito que Ajá. vamos a decidir. Tenemos dos opciones. Ok. Esta trave en plano nos la marca de donde termina el muro hacia acá, Ujú. ¿sí? Entonces, aquí yo pensando que fuera más resistente, le pedí al fierrero que aventara la trave un poquito para allá para que sentara en el muro tanto aquí como en esta esquina. Ajá. Pero esa decisión ya nos trajo otro detalle. La escalera arranca en este muro, pero en el paño interior, digamos, ¿sí? Ajá. Entonces, debería de terminar también en este paño, no en este paño, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ahí yo le estoy robando espacio de las Centímetros. huellas, exactamente. Entonces,
Hay dos opciones. Recortar la trave. No recortarla, recorrerla a su lugar donde me marca el plano. Al final yo decidí moverla como pensando que estuviera más maciza. Ajá. Entonces, la primera opción que es factible es desde esta trave tenemos que recorrernos para que esta trave empiece en el límite del muro. Y de esa manera ya nos queda la escalera como se trazó en un principio, con huellas de 28 centímetros, ¿sí? Y la segunda opción es ese desfase que ya se hizo, pensando en dejar las traves donde ya están, en vez de tener huellas de 28 centímetros en los escalones laterales, porque recuerden que tenemos esquinas, ahí pues los escalones se Pues, abren en triángulo, un El abanico. Ajá. Entonces, los escalones con los que empezamos y con los que terminamos, si dejamos las traves, perdiendo ese centímetro de escalón a escalón, nos quedan de 27, un centímetro menos. Ok. Entonces, esas son las dos opciones para dejar este detalle bien. Ya. Pues es que sí me iría yo con el 28 por tema de Sí se pueden comodidad. recorrer sin ningún problema, ¿eh? Mejor. Ok, Sí se puede. va que va. Todavía estamos a tiempo. Lo bueno es que hoy trazamos la escalera y hoy nos dimos cuenta de ese detalle. Ese detalle. ¿verdad? Entonces, esas son las dos opciones. Ok. Va que va. Pues ya el espacio de la escalera ya queda perfectamente bien definido. Ujú. Ya Y- podemos ver que está. Este es el espacio que sería la bodega, ¿verdad? Pues de que de hecho vas a Exactamente. aprovechar hasta allá, ¿verdad? Hasta abajo de la primera rampa. Por si quieren aprovechar para esconder cajas o cosas así, estaría bueno, ¿no? ¿Y por dónde me entrarías acá? Todo Porque, por aquí. o sea, ¿este muro lo quieres eliminar o qué? No. O sea, que tú puedas entrar por la alacena y que puedas entrar hasta el fondo. Ah, hasta ya te entendí, ya ¿Sí te me entendí. Ahora sí, entiendes? toda esa L Sí, o sea, ahí donde está parada Blanca sería el final. sería el final de la bodega. Sí. O sea, obviamente ahí va el primer El descanso descanso. de la escalera, entonces Ujú. ahí tendrías una altura como de 80 centímetros, Blanca. Justo aquí. Ujú. Ahí, justo. Entonces, eso se volvería lo que se le conoce en Sinaloa como una covachita. Covacha. Entonces, Ajá. pero El yo creo arbolito que de Navidad. pero yo creo que está bueno porque puedes Sí. empujar cajas hasta el fondo de No, ahí. Digo, mañana con Santos lo vamos a definir, pero lo más seguro es que de los primeros 3 o 4 escalones Ujú. los vayamos a forjar con block. Y a partir del cuarto o Ya tercer sigue escalón la rampa. empezamos con rampa. Que vamos a empezar más que rampa con una escalera como en papelillo, Ajá. en todo lo que son los abanicos, Sí. y ya terminamos en rampa y ya se forja con block los escalones. Sí, o sea, los primeros 4 escalones no pasa nada, esos forjados. Exacto. Y de ahí hacia allá sería como todo el hueco que nos serviría de la cena, pues bodega, ¿verdad? Exacto. Ya te entendí. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ya ese espacio, pues pura caja, ¿no? Sí, Hasta el sí, fondo. o sea, claro, ahora te metes y pues ahora sí, ahora sí. Ok. Ya no pues ahí. quedarían como entre paños. Yo me lo imaginaba así literal como un... No, más bien es un espacio, Sí, o sea, puertas y entras a una bodega. a una ¿verdad? bodega, Ok. para aprovecharlo todo, ¿verdad? No, Sí. pues entonces sí es buen espacio, ahora sí es bodega, ya te Bueno, entendí. sí, muy Ya te amplio. entendí, arquitecta Blanca. No tenía la visión. O sea, me faltó imaginación. Muy bien. Carrillo. Los jóvenes, esto pinta bien, ¿eh? Entonces esto sí se recorre, mi Omar. Desde allá hasta acá. Tenemos que recorrer todo esto atrás. Entonces, esta trave ya está bien colocada, ¿verdad? Esta sí está bien colocada y sobre esta va el muro bajo, que es como el barandal de todo este pasillo. Ajá. Que no es este el pasillo, ¿eh? Recuerden que es hasta aquí. El metro libre. Pues aquí tú caminas sin ningún problema. Bastante amplio, 1 metro queda. Sí, 1 metro está bien, porque además no es de doble flujo. 1.20 sería si tuviésemos 2 personas caminando al mismo tiempo. Exactamente. Pero ahora sí que 1 por 1. Uno adelante y uno atrás en fila. Ajá. Y la doble altura bastante generosa. Bastante generosa. O sea, a ver cuánto va a medir la doble altura. Mira, al interior, ahí está. A ver, échamelo. No, sí, agárrala. Ahí te va. Aquí más o menos. La doble altura va a tener 2.40. Qué buen número el 4, ¿eh? Siempre 4. Pues 2.40. Que ahorita 2.40. No, es una muy buena altura. O sea, ahorita no se percibe tan grande por la charola, ¿no? Parece como si el pasillo llegara hasta acá, pero la verdad es que Ajá. hasta aquí es el pasillo. está muy grande. Que en realidad el acomodo, ¿cómo vas a acomodar tus muebles? Podrías poner aquí, pues no sé, Como lo la dejaron en el sala y render. el comedor allá, o el comedor aquí y la sala acá. Un sillón nada más aquí Ajá. y ya el comedor allá Sí, atrás. la sala aquí, ¿no? La La sala en sala la doble aquí. altura. Ajá, Sí. sí. Y el comedor allá. Fresquibón. Está inmediata a la cocina Ya también. no venden fresquibón. Sí. Sí. ¿Sí?
Creo que sí. Una jarrita fresquibón aquí de fresa. ¿No somos dignos? Sí, claro. No, ahorita espérate. Es pura azúcar. Muy bien, pues Blanca, ya nos vamos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por todo. Gracias No a sé. ustedes. Qué loco, ¿no? Ya ahora sí está la sonrisa. A ver, vamos a hacer otra sonrisa colgate. Muy bien. Semana 6. Semana 6. Semana ¿En 6. cuánto tiempo? A ver, yo tengo esa pregunta, ¿verdad? Y Marcia también. ¿Cuándo acabamos, jóvenes? A mí no me preguntes. Pues en teoría yo creo que esto debe de acabar en unos 3 meses o menos. En teoría Covintec te levanta todo en un fin de semana Ah, y se estaba aplana. pensando, por eso estaba pensándolo. Tal vez se podría ir muy rápido. Ajá. ¿Más O de tal 3 vez se meses? podría ir más lento de lo pensado porque es la primera vez que lo Se va en trabajamos y cambio. nos vamos a encontrar tal vez con muchas trabas. Entonces, vamos diciendo que de 3 meses es el reto a que no pase. Necesitamos la lanzadora de mortero, ¿eh? Yo eso lo estoy platicando con Raúl, Sí. Raúl Covintec. ¿Que nos podría prestar alguna? No, comprársela, ¿no? Comprarle una. Pues está bien, ya nos vamos a volver especialistas en Covintec, así Sí, que bueno, le puedo preguntar, al final la indicación que me diste fue comprar una, pero pues no sé si nos pueden prestar una. O vamos a ver. rentar. Mande. O rentar, O no sé. rentar. O rentar una. Sí, igual y eso sí hacen, ¿verdad? Rentarla. Pues sí. Pues quizá al rato vamos a hacer muchas remodelaciones. con Quizá Covintec. en la semana que entra que vengan ya la terminamos. Eso sería un milagro. No, Pues pero no. pues sí vamos a ver cómo nos va con el Covintec. O sea, es algo nuevo, Ujú. que es mucho más veloz, pero como sea es nuevo, pues nos podemos encontrar con algunas trabas, ¿no? Sí, es que la obra es así, pues. O sea, no. Y al final es remodelación. Siempre va a haber 1000 vicios ocultos que no puedes anticipar. Aquí ya estamos imaginando cosas. Ya. Sí, porque ya pensamos, vamos a plantar un árbol ahí. En el patio del frente de la recámara de Carlos, vamos a poner un buen arrayán, ¿verdad? Sí. Y ¿sabes qué? Una bugambilia. Sale, te late, una bugambilia. Azul Y no, que- porque y- no hay. Y que caiga. No hay. En el de Gaby quisiste tu bugambilia azul y no No había. encontramos azul. Fue Ponemos una rosa. rosa. Pero lo que yo quiero es que la bugambilia crezca vas a y que caer. caiga hacia la banqueta, Hacia afuera. hacia afuera. O Ese- sea, no es como árbol. O sea, es que es otro tipo de bugambilia, arbusto, según ¿no? yo. Como un arbusto. Arbusto. Ajá. es una enredadera, pero sí es como un árbol enredadera. Sí la existen. bugambilia. Pero no hay. De hecho, se le cuelgan a otros árboles. No, una pregunta, nada más. En cuestión de lo que son las protecciones de acá atrás, ¿cómo va a quedar el ventanal abierto? Sí. ¿Cómo me sugerirías que fueran? Hacer una jaula, ¿verdad? Creo que. Yo tengo en mi casa una. ¿Te refieres a lo del techo? Ajá. Bueno, lo que pasa es que no sé cómo quedaría, porque ponerle reja al Yo tengo- vitral, sí se vería así como que. Para que no se brinquen, ¿verdad? Ajá. Yo tengo una. No sé si te refieres a la. La jaula que va en la losa. Ajá. Muchas gracias. De hecho, hay un video en el canal. ¿Cuál? En el canal ya hay videos para todo. ¿En el Hay un que video en ganó canal. el premio? No, búscalo, ponle casa, remodelación casa de interés social en Comitán, Chiapas. Había una de un arquitecto que respetó los ejes, bueno, como estaba todo abajo, y había ganado un premio a la casa, no sé si sea esa. Que lo metieron en un puede ser. concurso Puede ser que sí, puede ser que sí. y eso hicieron, pusieron la reja arriba. ¿La viste? Ajá. ¿La viste todos los videos, Blanca? Muy bien. ¿Eso no fue Toda la esto? tarea. Es justo esta, ¿Cuál? de nuestro querido amigo, el presidente del Colegio de Arquitectos de Comitán, Chiapas, César Guille. Ahí está, mira, velo. Pero es que en la parte de atrás. Ajá, pero no, en la planta. Es como el minuto 2, tranquilízate. Te fuiste hasta arriba. A ver. Por cierto, muy mal a la gente que le da para adelantar. Vean todos los comerciales. Dices Todos los comerciales, que es veanlos. en el minuto 2. Bueno, adelántale poquito. Adelántale poquito. Adelántale poquito. Poquito. Nunca hemos construido detrás de un muro. Ahí está. Sí, es como la de mi casa. Ah, Literal está sobre los muros perimetrales y tiene una puertita. Tú cierras con un candado y cuando quiero subir a la azotea hay unas escaleras marineras. ya, Entonces nada para. más abro la puerta como tipo de escotillas Y puedes y subir subo. Ajá. Y bajo otra vez, cierro la puerta y pongo el candado. y ya te quedas Ajá. sobre. Y obviamente hay ventilación, hay Luz, iluminación, todo. etcétera. Ajá. Muchas gracias. Entonces ¿Llegaron los refrescos? llegaron los refrescos y las tortas ahogadas. ¿Hay tortas ahogadas? Sí, ¿Es en serio?
Para ti no te No, pero ¿cómo? Blanca me dijo que si ya habías comido, le dije que ya. Y no era para ti. Hay tortas ahogadas para todos. Muy Para, hambriento, pa- Sergio. para la gente que no sepa qué es una torta ahogada, ahorita les vamos a decir. Bolsa. En En bolsa. bolsa. O sea, trajiste Así la como bolsita. sí, tal como se solicitó. Y yo que nomás comí unos aguachiles. La verdad comí las sobras de ayer. Me sobraron unos aguachiles y eso comí. No llegaron los pollos, pero hay tortas. Con torta ahogada, ¿va, Pecas? Llegaron los pollos, no probamos. Llegaron tortas. Los amamos de Reyes, ¿verdad? Ah, ya les llegó. El Marlin estilo Sinaloa es muy bueno. Sí, estilo Sinaloa, y ella lo cocinó. Saludos a Rosamelia. Con su contacto. La gente es muy fan del Marlin allá. Fíjate que más o menos. ¿Tú qué tan fan? No me grabes tomando refresco, porque no tomo refresco. ¿Es en serio si hay tortas ahogadas, venga? Sí. No es broma. Por eso dije que tú ya habías comido, me preguntó. Sí, sí, en serio que para ti no trajeron. ¿Sí es en serio? Y no te voy a dar mi torta. Ustedes saben que yo soy el amante de las tortas ahogadas número 1. Cuando yo recién llegué a Guadalajara, No me cuadra. hace como 20 años, yo llegué a Guadalajara en el 2004 y yo no sabía lo que era una torta ahogada. Y, ¿Ya son todos? y pues había cuando yo estudiaba en el Cuad, a ti no te tocó, había puestos de comida en el camellón antes de que pusieran el macrobús y se llenaba de puestos de comida buenísimos y ahí probé las tortas con el buen Mike. Saludos al Mike, por ahí. Todavía tiene su puesto de tortas por allá no sé, saludos al Mike. Si alguien conoce las tortas del Mike, debe de estar por algún lugar del centro, de circunvalación, no recuerdo bien, pero eran grandes tortas. Y así yo me hice fan de la De las torta tortas ahogada. ahogadas. Bolsa. Y muchos amigos no les gusta los de Sinaloa porque se les hace raro, ¿no? Aguado. Lo de la torta El pan con aguado. el pan aguado. Y pues sí, es raro, pero no deja de estar bueno. Pero saben bien bueno. Así que por favor, jóvenes, dejen en sus comentarios qué gustos raros tienen, pero que están buenos. Ahí está. Como el tequila. Como el tejuino. ¿no? Eso O es sea, horrible. ¿Tampoco te gusta? hay gente que come A ti tortillas sí. con mayonesa. Era... ¿Ves? Le Para ti gustan no las hay. tortillas con Para mayonesa. ti no hay. A ver, ¿qué? Saludos a Rodolfo porque él es fan del canal. Gracias. Saludos a toda la gente que han estado donando, ¿verdad? A Blanca. ¿Ya viste gracias, que han Blanca. estado donando mucho? De verdad, A ver, sinónimo de muy aportación. generosos. Ajá. Sus donaciones. Aportando sus donaciones. Muy bien, entonces, Pues ya No, listo. Ya agarra la torta. ¿quién me va a preparar mi torta? Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Nos veremos próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Por el mismo canal. Saludos. Gracias, YouTube. Gracias por Gracias. hacerlo posible.